En este momento estamos hablando, el énfasis de este mes, ¿cuál es? Paciencia. Y antes de empezar la enseñanza, quiero invitar a una personita que me va a ayudar a hacer una ilustración como introducción al tema que hoy el Señor me ha dado para enseñar. Entonces, vamos a ver una persona que va a hablarnos algo aquí en la tarima y que nos quiere enseñar algo. Ella es Karen. Pero Karen, yo creo que esa no era la forma de venir y subirse a la tarima. ¿Qué es eso? ¿Ustedes creen que está bien presentada para estar aquí en la tarima? ¿Se ve? ¿Cómo se ve? Como recién levantada, como directo para un manicomio, más bien diría yo. Perdón, Karen, pero es que mejor regrésate y vuelve de la forma correcta. ¿Ahí? Mi niña preciosa me hizo recordar a mi nieta. Bueno, ¿qué reflejaba ella así como estaba? ¿Qué les mostraba? Pereza, desánimo, ¿qué refleja? Cansancio, ¿qué más reflejaba? Descuido, desinterés. Eso es lo que ella estaba reflejando, ¿cierto? Una persona que no se interesa por sí misma, una persona que no le dio valor al ser invitada aquí a la tarima, no le dio valor y se vino de cualquier manera, ¿cierto? Y muchas veces en nuestra vida, dependiendo cómo nos veamos, es lo que reflejamos. Dependiendo cómo hablemos, es lo que reflejamos. ¿Cierto que sí? Por eso el tema que hoy yo quiero tratar con ustedes es un tema que lo voy a mirar desde la perspectiva de 4 versículos, 4 pasajes bíblicos. Y lo he llamado reflejo de la paciencia. ¿Cómo se llama? Reflejo de la paciencia. Hace 8 días hablamos de la paciencia en Dios, ¿cierto? Aprender a esperar en Dios. Y ese tema se relacionaba es de mi paciencia en relación con Dios, que yo tenía que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y aprendimos que la paciencia es esa capacidad de soportar sin descomponerme, soportar con tranquilidad, sin sentirme ansiosa, ¿cierto? Eso fue lo que aprendimos hace 8 días, ¿verdad? Y que cuando estamos en esa actitud, ¿qué hace Dios? ¿Se acuerdan? Cuando estamos esperando en Él, ¿Él qué hace? Nos oye. Y la expresión de que se inclina significa Dios. Pero luego con nuestra forma de hablar, con la forma en que miramos, que estamos reflejando. Hoy el tema yo lo quiero enfocar hacia la paciencia tú a tú. Ya hablamos de la paciencia relacionada con Dios. Hoy quiero tratar con estos 4 versículos o 4 pasajes bíblicos la paciencia hacia el otro. Y por eso lo he llamado reflejo de la paciencia. Reflejo significa lo que se manifiesta, se hace patente, lo que se deja ver. Reflejo también es comunicar lo que percibe o siente una persona frente a algo o frente a alguien. ¿Usted se ha mirado al espejo alguna vez en su vida? ¿Cierto? Las mujeres de pronto nos miramos más. Y algunas se ven más de lo que más se miran otras. Yo me acuerdo, mi esposo, cuando en casas que hemos vivido, él acostumbra a colocar un espejo como en el pasillo
O cuando uno va a entrar y salir, que tenga un espejo ahí, porque uno se puede, ¿verdad?, mirar así rápidamente, ¿verdad? Y entonces, ¿él qué hacía? Él se paraba frente al espejo y empezaba a hacer. Y un poco de movimientos, chacho, el chacho. Menos mal que él no está aquí podemos hablar de él. Y entonces el chacho, y que no sé qué, uy. Y después decía, hola, Héctor Otavio. Cuando de novios una vez él hizo eso, porque lo hace desde que somos novios. Cuando yo estaba allí, él se mira a un espejo y dice, hola, Héctor Otavio. Yo dije, ay, bendito, ¿con quién me voy a casar yo? De verdad, yo me asusté cuando él empezó a hablar solo con el espejo y a decirse así. Pero ¿qué hace uno con un espejo? Se mira, ¿cierto? Uno ve su reflejo. Y uno si se ve, por ejemplo, ahora yo ya me veo más canas que antes. Digo, ay, otra cana más, otra arruguita más. Porque cuando uno se mira a un espejo, está viendo su propio reflejo. Manifiesta o tiene momentos de manifestar la paciencia o la impaciencia, está teniendo la oportunidad de reflejar algo. Y ojo, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué estás tú reflejando o mostrando o haciendo evidente a los demás? Porque ustedes aquí me están mostrando caras bien bonitas, la sonrisa, el aplauso y todo, pero al interior, ¿cómo está usted? Que cuando sale a la calle o llega a su casa, ya no hay sonrisa, ya no hay aplauso, ya no hay alegría. Y ojo que yo no los conozco a todos, pero Dios sí. Y hoy vamos a aprender acerca de eso. Habíamos hablado que la paciencia es la capacidad de soportar sin enojo, sin frustración y sin ansiedad en nuestra vida. Yo soporto esta situación, yo espero atravesar esta situación, pero sin ansiedad, sin desespero, sin enojo. Eso es lo que aprendimos, o el significado que tiene en el diccionario paciencia. Pero también tocamos el punto de que paciencia forma parte del fruto del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, tenemos entonces al Espíritu Santo. Por tanto, tenemos la paciencia. Ay, ¿cómo así? Pero yo no soy nada paciente, podría decir alguno. El que tú no seas nada paciente no significa que no tengas la paciencia, porque si está el Espíritu Santo en ti, hay paciencia. Pero ¿qué pasa? Es como cuando una persona, yo les decía, cuando una persona va al gimnasio, antes de ir al gimnasio los músculos estaban en reposo, pero cuando va al gimnasio y se ejercita por un tiempo, ya los músculos no están en reposo, empiezan a activarse y empieza a ver la persona así musculosa. Las mujeres empiezan a tonificar su cuerpo porque tenía músculo, tenía el músculo, pero si no lo ejercita, el músculo le sigue quedando en reposo. Por eso yo a veces escucho cosas sobre la salud y todo eso. Por eso cuando una persona solo se dedica a hacer ejercicios de cardio, o sea, yo voy a quemar toda esta grasa y solo se preocupa por eso, llega un momento en que el músculo se le vuelve así. Y está delgada la persona, pero el músculo le hace así. Entonces tenemos la paciencia porque el Espíritu Santo nos da esa de su fruto en nosotros, pero tenemos que hacer el ejercicio. Tenemos que ejercitar la paciencia, y una de esas formas en que ejercitamos la paciencia es cuando estamos relacionándonos con el otro, un tú a tú. ¿Sí o no? Y la pregunta, ¿qué refleja entonces
la paciencia en ti? ¿Se refleja o no se refleja? Y yo encuentro la respuesta en la palabra frente a esa pregunta, y lo primero que encontré en la palabra está en Primera de Corintios 13, el versículo 4. ¿Y qué dice? ¿De qué está hablando ese capítulo? Del amor. ¿Y qué está diciendo? El amor es sufrió. En la Nueva Versión Internacional, hija, por favor. Sí está así es mi hija ahí todavía. En la Nueva Versión Internacional dice, el amor es paciente. O sea, que lo primero que refleja la paciencia es amor. Lo primero que refleja la paciencia es amor, porque el amor es paciente. Pero es que allí está hablando del amor de Dios, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que el amor no es cuestión solo de Dios. Que la Biblia me dice que si yo realmente soy hijo de Dios, estamos hablando del amor, tengo amor, porque Dios es amor. Si Dios está en mí, entonces yo tengo amor, y el amor lo refleja la paciencia. Hay muchos hogares que sufren maltrato entre ellos mismos porque hay falta de paciencia. No sé si usted ha visto o si de pronto usted fue así. Iba en la calle con su hijo pequeño y tiene afán, y lleva a su hijo de 4, 5 añitos, o a veces hasta de menos, y va caminando a toda. El paso suyo, ¿cuántos pasos de ese niño chiquito serán? Unos 3 pasos más o menos. Y si usted es una persona alta, pues el niño con más dificultad. Pero yo veo mamás o papás que, pero hágale, muévase, es que yo tengo afán. Con una impaciencia tratando a su hijo, tratando a ese pequeño. ¿Cómo creen que se siente ese pequeño? Empieza a causarse una cantidad de emociones negativas en su corazón. Y mientras estudiaba este tema, encontraba que la paciencia, cuando nosotros actuamos en la paciencia del Señor, estamos protegiendo. Porque cuando usted es impaciente, como aprendimos la vez pasada, cuando usted es impaciente, actúa de acuerdo a su carne, actúa de acuerdo a lo que a usted le parece. Y cuando usted actúa de acuerdo a su carne, de acuerdo a lo que a usted le parece, es donde está causando daño. Pero si usted actúa con paciencia, está protegiendo. ¿Por qué? Porque cuando usted deja que actúe la paciencia de Dios en usted, usted no va a usar palabras groseras, usted no va a usar gestos groseros. En ese momento, en mi experiencia con mi nieta, es muy especial. Mi hija le está formando cosas y nos está enseñando, mi hija nos está enseñando cómo tratar a Hannah. Y aunque yo ya le pedí perdón a mi hija, en mi recuerdo triste el hecho de que yo no fui muy paciente con mi hija al principio, mi inexperiencia como mamá y el haber vivido quizás en un entorno familiar donde no había mucha paciencia. Y a mí me manoteaban y a mí me daban fuete y porque no había paciencia de parte de los padres o de la abuela. Pero con Hannah tenemos una experiencia muy diferente. ¿Cuántos tienen nietos aquí? Y uno no quiere que al nieto le pase nada, ¿cierto? Que mi hija me dice, pero usted ve a llorar a Hannah y ya la quiere levantar. Sí, sí, hijita. Uno no quiere que le pase nada. Pero entonces estamos en el proceso, ella quiere subir esas escaleras a toda y bajarlas de frente, no como un bebé,
que se siente y va bajando. No, ella quiere bajarlos como una persona adulta, paso por paso. Ay, eso le da a uno un susto y al principio yo quería retenerla, pero mi hija, no mamá, ella puede aprender, tranquila, hágase delante. Mi hija enseñándome a mí, tan linda mi hija. Pero hay que actuar con paciencia para poder proteger. Si yo actuara con mi nieta, no, venga, yo le ayudo, venga, yo la llevo, y no la dejo a ella que desarrolle su seguridad, sus piernitas, bueno, muchas cosas. Cuando tú no actúas con paciencia, no estás mostrando que amas. Cuando tú actúas con impaciencia, estás mostrando que no amas. ¿Sí me estoy haciendo entender? El reflejo, lo primero que yo encontré a través de la palabra, el primer reflejo de la paciencia es el amor. Y el amor todo lo puede. Así que en ese momento reflexiona en tu vida, en tu caso, ¿cómo estás actuando? ¿Estás reflejando amor? ¿O qué estás reflejando con tu impaciencia? Recuerda, la impaciencia te lleva a hablar cosas que luego te estás arrepintiendo, a actuar de la manera que luego te estás arrepintiendo. Y el tema es que cuando uno de primerazo habla cosas incorrectas, actúa mal hacia alguien, ya quedó eso, ya causó una herida, ya causó un daño. Que sí, luego viene el proceso de sanidad, de pedir perdón y todo, sí se logra, pero se causó primero algo malo. Por eso, iglesia, en este momento el Señor nos está hablando de la paciencia que Él nos da y que tenemos que aprender a ejercitarla para que podamos entonces proteger de las malas palabras, proteger de las malas acciones. ¿Cuántas veces hemos herido a otro por nuestra impaciencia? Ay, es que usted no sabe nada, usted es un bruto, una bruta. Y así hemos dicho o se han dicho en las familias cosas porque queremos que el otro haga todo al ritmo de uno. Y cuando cada persona es una persona, es un mundo diferente. Y que todo lo queremos ya. Pero con Dios las cosas no son ya. ¿O acaso Él contigo, cuando te presentaron al Señor la primera vez y tú no aceptaste, Dios vino con su fuego, su rayo y te fulminó? Aquí estás. Ay, cuánta paciencia no ha tenido el Señor con algunos de ustedes. Mira a su vecino y le dice, tanta paciencia ha tenido el Señor contigo. Dígale así a su vecino. Ahora miremos lo que nos dice en segundo lugar Proverbios capítulo 14, el versículo 29. Todo va a ser en Nueva Versión Internacional. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Esta sí es tremenda. Porque me está diciendo allí, el que es paciente muestra, ¿qué muestra? Discernimiento tiene que ver con inteligencia. Y dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo, recuerden que cuando hay impaciencia hay agresividad, hay maltrato. Cuando dice aquí el que es agresivo, ¿qué muestra? Insensatez. Dice mucha insensatez. Cuando se es paciente, refleja gran inteligencia. Creo que esta es una versión internacional como más actualizada, porque a veces cambian las palabras, ¿no? Dice, el que es paciente muestra gran, no dice solamente la palabra inteligencia, lo dimensiona y dice gran inteligencia. Pero el que es agresivo muestra mucha insensatez.
Pregunta: ¿usted es insensato o es inteligente? Porque de acuerdo a cómo usted reaccione, si es paciente o no es paciente, ¿qué está mostrando? ¿Qué está reflejando? ¿Inteligencia o insensatez? Como por decir una palabra suavecita. Porque lo contrario de inteligente, ¿qué es? Usted lo dijo, yo no. El que está escribiendo aquí es el proverbista Salomón. Y él está hablando de su propia experiencia. Porque todos los proverbios que él escribe, los escribe porque aprendió de su impaciencia, y entonces ahora está, de acuerdo a lo que aprendió, está diciendo: realmente la paciencia muestra inteligencia, una gran inteligencia. ¿Usted quiere llevar a su familia por buenos pasos? Tiene que aplicarle la paciencia mucho, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con la persona que vive en casa, porque a veces no están solo papá y mamá, hijos, a veces está el tío, a veces está el abuelo, a veces hay otra persona más ahí. Si usted es una persona paciente, el Señor le va a respaldar y usted va a mostrar que es muy inteligente. Miren, hay historias bíblicas que muestran la impaciencia, y una de esas es cuando Saúl había recibido una instrucción del profeta, y el profeta le había dicho, el profeta Samuel le había dicho: cuando termine la guerra, bueno, en la guerra tú vas a hacer lo siguiente, y le dio las instrucciones, y luego me vas a esperar, porque yo como sacerdote soy el que levanto la ofrenda de gratitud al Señor por la victoria alcanzada. Listo, sí Señor, y no sé qué. Obtuvieron la victoria, y Saúl esperando que llegara Samuel, y no llegaba. Pero es que este Samuel, ¿por qué no llega? Yo ya estoy cansado de esperar. Ay, no. Y yo me lo imagino a él diciendo un poco de palabras y todo, porque cuando uno se impacienta empieza a decir un poco de palabras negativas, ¿sí o no? Y es que este sí me las va a pagar, espere si verá que le voy a dar le voy a decir su poco, espere, me va a oír. ¿Cuántos han dicho algo así alguna vez? Es que me va a oír. Y así estaba Saúl. Y resulta que llegó el momento y dijo: no, vean, ¿saben qué? ¿Quién es Samuel? Yo soy el rey. Samuel es solo un profeta, yo soy el rey. Pues hagamos y vamos a hacerlo. Y organizó todo para levantar la ofrenda de gratitud al Señor. Y después llega Samuel. ¿Qué has hecho? ¿Ustedes han leído esa historia? Si no, léanla. Muchachos, aquí un paréntesis: si ustedes no leen Biblia, no van a poder desarrollar la paciencia. Si ustedes no leen Biblia, van a estar muy raquíticos espiritualmente, porque solamente lo que reciben un domingo o un jueves no es suficiente. Cierro paréntesis. Una cuñita pastoral. Y entonces llega el profeta Samuel y le dice: has hecho locamente, has hecho, Saúl, ¿qué hiciste? No, pues que como tú no llegabas y pues estábamos ya cansados, y yo como soy el rey, pues yo le hice, yo te quise ayudar. Y Samuel lo regaña y le dice: es que eso no te competía, tenías que esperar, porque quien hace esto soy yo como profeta, y esto te ha descalificado. Porque el Señor, y allí hay una expresión que dice Samuel: más que sacrificio, el Señor quiere tu obediencia. Porque para Saúl lo que le importaba es levantemos el sacrificio, que eso trae bendición. Y muchas veces actuamos nosotros con tanta impaciencia, esperando, no, mire, inclusive para venir a la iglesia.
pero muévase, vea que vamos a llegar tarde a la iglesia, mire que no sé qué, y empieza usted a decir un poco de cosas a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que va a llegar tarde a la iglesia, y empieza a lanzar palabras ofensivas y empieza a dañar el corazón, dejó de proteger el corazón de su familia y lo empezó a dañar por su impaciencia. Y no estoy diciendo que está bien que lleguen tarde a la iglesia, por favor, no, deben llegar a tiempo. Pero no use la puntualidad como excusa para lastimar al otro. Entonces aquí está el Señor mostrando que la paciencia me hace ver inteligente. Ese es el segundo reflejo de la paciencia. El primero es el amor, el segundo es inteligencia. Dice gran inteligencia. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser inteligente o ser? Gracias. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser inteligente o ser? Yo prefiero ser inteligente. Entonces, ¿qué debe hacer para ser inteligente? Actuar con paciencia. Ay, muchachos, es que cuando usted se ejercita en la paciencia, no es algo que usted logra de un día para otro, es algo que requiere una voluntad en usted. Es la voluntad a esperar que las cosas van a cambiar. Pastora, vengo esperando 15 años a que cambie. Siga esperando. Y en esa espera, también considere si lo que usted está esperando que el otro cambie es tan trascendente que le arruina su vida. Yo me dejé de esperar que mi esposo dejara de poner las medias dentro del zapato. Y después me di cuenta, ¿eso en qué me afecta? ¿Eso me da mi pecueca? ¿Eso me quita una uña? Lo que sí hice y me ha funcionado es que le expresé: amor, como tú prefieres dejar las medias en el zapato, entonces no hay problema. Yo voy a lavar lo que está en el canasto de la ropa sucia. Si ya no tienes medias, ya no es problema mío. Se lo dije con mucho amor y hasta jugando y todo. Y a veces se acuerda y lleva las medias a la ropa sucia, a veces no, pero bueno, logré algo, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero después de tener paciencia. Y hay muchas cosas en el hogar que usted puede actuar con amor, que usted puede ser inteligente y darse cuenta de que si usted le pone mucho énfasis a la toalla mojada en la cama, perdón, a la toalla mojada en la cama, a las medias en los zapatos, a que dejó el traste sucio en el lavaplatos, que si usted a eso le pone mucha trascendencia, por esas nimiedades usted puede dañar su hogar, dañarle el corazón a su esposo, a su esposa. Pero es que usted es muy cochino, vea, no lava esos platos, mire cómo tiene. ¿Qué necesidad tiene de decir esas cosas y dañarle el corazón a esa persona con la que usted vive y dañarse su propio corazón? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más inteligente? La paciencia. Entonces, hable con su vecino y dígale: oiga, sea más inteligente. No sea... Tercero, el tercer reflejo está en Santiago 1, del 3 al 4. En la Nueva Versión Internacional, hijita mía. Entonces allí me dice el Señor: pues ya saben que la prueba de su fe produce. Es que esa versión internacional está rara. No, es que, no, en serio, en la Biblia tú encuentras Nueva Versión Internacional de que dice unas palabras y otra Nueva Versión Internacional y dice otra palabra. Es muy, muy extraño.
Entonces me dice, búscala en otra. Dejémosla así. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sigue. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En la nueva versión internacional en la que yo encontré, habla sobre integridad, sin que les falte, que sea íntegro, sin que les falte cosa alguna. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la palabra, el tercer reflejo de la paciencia es integridad. ¿Y qué es algo íntegro? Yo buscando, a mí me gusta también buscar sinónimos y todo eso. Y la integridad es actuar de acuerdo a los principios y valores. Para nosotros esa integridad, esos principios y valores van acorde ¿con qué cosa? Con la palabra. Mis principios y valores van de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando estamos hablando de reflejo de la paciencia, que muestro esa integridad, es decir, que mis principios y valores tienen que alinearse con lo que me dice el Señor en su palabra. Y la integridad es algo compacto. Cuando usted mira, digamos, cuando a usted le preparan un chocolate caliente, espumoso, lo baten, así queda la espumita, y lo acompañan de una almojábana, de un huevo frito. Por favor, muchachos, Lore, allá cuando terminemos la celebración, chocolate con almojábana y huevo para todos. Pero cuando usted le preparan un chocolate, usted al ver, ahí se me asustó la Lorena. Cuando usted mira el chocolate, digamos que se lo sirven, un Milo frío, se lo sirven ahí en un vaso transparente, usted puede distinguir dónde está el chocolate y dónde está la leche cuando ya está integrado los ingredientes, ¿cierto? Usted no puede separar el azúcar, no puede separar la leche, no puede separar el chocolate, está todo integrado. Y cuando yo hablo de integridad, estoy haciendo referencia a que su persona, usted como persona, se vea completico, en cualquier momento de su vida pueda actuar de acuerdo a los principios de la palabra. No que usted actúe de una manera donde le conviene, lo actúa así. Donde no le conviene actuar como hizo acá, entonces acá lo hace de la manera que le conviene. Usted no puede ser un hijo de Dios que se comporta como le conviene a usted. Así como es aquí en la iglesia, que se muestra todo bonito, todo amable, sonriente, amoroso, cariñoso con la gente, así debe ser en su casa. Y no que llegue a la casa a gritarle a su mujer: ve, servime el almuerzo, que ya me tengo que ir a trabajar. Ay, 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 ¿a quién le pisé el callo? O llega la mujer a la casa después de salir de la iglesia: vea, yo le he dicho que no monte los pies allí, que vea que va a ensuciar el mueble. Y todos los signos esos que aparecen, ¿no? Asterisco, numeral, todo eso. Usted tiene que ser una persona íntegra, porque la paciencia en el Señor que usted tiene va a hacer que usted sea una persona íntegra. Aquí es sonriente, feliz, amable. Llega a su casa sonriente, feliz y amable. No importa si llega a su casa y está hecho un lío. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen a la iglesia, a su casa queda hecha una tacita de té por arreglar? ¿Cuántos salen de su casa que vienen a la iglesia
y salen de su casa y la casa queda hecha un desorden, un poco de ropa encima de la cama, no alcanzaron a lavar los platos del desayuno o tomaron algo y se lo dejaron ahí. ¿Cuántos salen con su casa así? A ver, levante la mano, sea sincero, o sea. Muchas veces nos pasa que por no querer llegar tarde a veces no alcanzamos y dejamos cosas tiradas, normal. Y llega usted de la iglesia a la casa y ve ese desorden. Y llega la mamá. Vea, mire que dejó la toalla mojada en la cama, mire que no sé qué. Yo les dije que si desayunaban dejaran todo lavado. Yo era así. Y mi esposo me ayudó a tener equilibrio en eso. Porque cuando uno es enseñado a que todo tiene que estar en su orden, todo tiene que estar limpio, que no sé qué, cuando uno le enseñan en casa así y va a tener su propia cultura con su esposo y sus hijos, eso es un choque. Pero cuando nosotros aprendemos en la paciencia del Señor que esas son cosas, no importa. Yo no voy a perder mi gozo, mi amor hacia la persona, hacia mi esposo, hacia mis hijos, por un vaso que no se lavó, así sean 20 que quedaron ahí, no importa. Gracias a Dios hay agua y jabón para lavarlos. Y les habla una persona, y tengo de testigo a mi hija por allá, les habla una persona que fue muy impaciente y que he ido dejando que el Señor obre en mi vida. Eso no lo puede lograr usted por su fuerza de voluntad sola. Hoy voy a ser paciente. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de impaciencia se va. Y abro los ojos. Ahí están las medias dentro del zapato. Ahí está la toalla mojada encima de la cama. ¿Qué voy a hacer? Trago entero, abro los ojos. Pero ¿qué hago? Voy a recordar que yo amo a mi familia y que mi deber es proteger su corazón, es proteger sus pensamientos, que por eso yo me voy a contener. No tengo por qué decirle cosas ofensivas, que yo tengo que actuar con esa integridad en mi vida, que si yo me llamo hija de Dios y aún más pastora de una iglesia, yo tengo que actuar de acuerdo a los principios de la palabra, no de acuerdo a lo que yo quiero en ese momento actuar. ¿Qué quisiera yo? Pegarle su grito. ¿Qué quisiera yo? Cogerle darle su coscorrón. Porque eso es lo que quiere la carne. Pero yo soy una hija de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijos de Dios, entonces dejamos que el Espíritu Santo que nos dio su fruto empiece a obrar. Yo voy a proteger a mi familia, no voy a ser la causante de dolor en el corazón de mis hijos, de dolor en el corazón de mi esposo. ¿Para qué? Para luego entrar en el proceso. Perdón, yo no debía hablar así. Ay, evítense eso, que eso es muy vergonzoso para uno. La vergüenza que da uno tener que reconocer que lastimó al otro y que perdón, porque lo tengo que hacer. Usted no puede ser que el que ofendió y no va a arreglar las cosas pidiendo perdón. Ojo con eso, como dice nuestra profeta. Entonces, estamos hablando que el reflejo de la paciencia, ¿qué refleja la paciencia en mí? Amor. ¿Qué más? Inteligencia. Y estamos hablando de integridad. Esos valores y principios en la palabra que me gobiernan, me deben gobernar primero el perdón. No soy perfecta para pensar que no voy a ofender en algún momento a mis hijos o a mi esposo. Y cuando me doy cuenta que por mi impaciencia los he ofendido, superar orgullo y todo y pedir perdón. Y no se imaginan lo sanador que es el perdón. Un perdón sincero, porque la Biblia lo muestra. El perdón rompe toda atadura. Pero si fue el otro, no importa, usted es el que tiene a Dios en su vida. Pida perdón. Y como cuarto, que ya se subió joven Ever en el piano,
Él es la cuenta regresiva nuestra. Miren lo que dice Efesios 4 del 1 al 2. Efesios 4 del 1 al 2. Por eso yo que estoy preso, allí está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso y está diciendo: por eso yo que estoy preso por la causa del Señor les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Está hablando Pablo, un hombre que en su vida pasada fue un hombre impaciente, fervoroso en destruir a todo el que se llamaba cristiano. El Señor nos está llevando a esta palabra, enseñándonos con un hombre que vivió una vida también de impaciencia. Por eso tuvo a veces conflictos con sus compañeros de ministerio. Cuando usted mira la historia de Pablo, tuvo un momento en que no se entendió no me acuerdo si era Lucas. Iban a hacer ministerio y no se entendió porque Lucas era muy lento, no le llevaba el ritmo a Pablo, y Pedro entonces dice: no, tranquilo, venga, yo me voy con ese, usted se queda con Silas. Entonces Pablo y Silas se fueron a hacer ministerio y Pedro se fue con el otro discípulo. Juan Marcos y Bernabé. Era Bernabé. Bueno, Bernabé, que era su nombre, ¿qué significaba? El consolación, el hijo. Y entonces Bernabé le dice: tranquilo, Pablo, váyase entonces con Silas y yo me voy con Marcos. Fue aprendiendo, y después está Pablo enseñando sobre paciencia, enseñándole a la iglesia principios, y siendo él también en la cárcel, tantas experiencias que vivió en la cárcel, y ahí él vivía tranquilo. Y aquí está el Señor a través de Pablo diciendo, vuelve a colocar el pasaje, hija, por favor, diciendo: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes. Y yo tomo este pasaje de Efesios y quiero llevarlo hacia esa palabra dignidad. El reflejo de la paciencia muestra dignidad, dignos de hacer, de cumplir con el llamado que el Señor nos hizo. Y la dignidad, entre muchas cosas, es lo mismo que excelencia. La dignidad tiene que ver con el respeto hacia mí mismo y hacia los demás. La dignidad tiene que ver con entender que el lugar que Dios me dio como hijo, como hija de Dios, es ser luz. Dice: la luz no se va a esconder debajo de una cama, debajo de un nochero. La luz se tiene que notar, poner en un lugar que esa luz alumbre. Y la dignidad tiene que ver con que, como aplico la paciencia en mi vida, en ese momento a esa persona que le estoy mostrando mi paciencia, le estoy reflejando la paciencia, está recibiendo luz. Usted está en su ámbito familiar o laboral y explota por impaciencia, y todos conocen que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Qué van a decir de ti? Dice que cristiano, dice que cristiana, véala. Porque faltó
inteligencia, faltó amor, faltó integridad, que todo eso lo refleja la paciencia. ¿Cuántos luchamos con la paciencia o la impaciencia más bien? ¿Cuántos luchan con la impaciencia aquí? Yo creo que es una lucha de casi todos los seres humanos, porque queremos todo que se dé ya. Y mis amados, hoy el Señor nos está diciendo que debemos reflejar. El Señor nos habla mucho de luz. Tenemos que ser de aquellos que reflejan la paciencia de Dios, porque el Señor tuvo paciencia y sigue teniendo paciencia contigo. Y quiero invitarte a que te pongas de pie.